las cosas en claro con Poncho Gutiérrez, a través de Stereo 100.1 FM y en el 1000 de AM. Todos hemos escuchado la frase, pásale, estás en tu casa. Qué amables, qué detalle, qué civilidad. Pero hay gente que se lo toma muy literal y se quedan en tu casa y dicen, estás en tu casa. Ah, sí, pues sáquese porque ya es mi casa. Bueno, resulta que ya está avanzando en el Congreso de la Capital una reforma que va a castigar con, bueno, de 6 a 11 años de cárcel a los fulanos que te despojen de tu casa. Porque tan solo en la Ciudad de México, la vivienda invadida en renta o en situación de intestado subió de 10.9 a 19.9% en 10 años. Prácticamente se duplicó en 10 años. Y para hablar del tema, tenemos en la línea al doctor Miguel Saucedo. Él es especialista en materia inmobiliaria y es socio director de Saucedo Abogados. Hablaremos precisamente sobre este delito en la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Poncho? Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues si algo nos hace enojar es que nos quiten lo que es nuestro, y más cuando es nuestra casa. Es muy común que la gente hable de, pues yo estaba rentándole a, no sé, mi local, mi casa, vamos a decir la casa a cierta familia, y un día dejaron de pagar y entonces fui y les dije, ¿saben qué? Pues váyanse, y prácticamente dicen, ah, sí, a ver, sácame. Y les despojan su casa. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué recursos legales tienen hoy estas personas? ¿Y qué va a cambiar en las próximas semanas? Yo creo que antes que nada, Poncho, lo más importante es primero determinar qué es el despojo. Sí. Porque lo que tú me planteas no es como tal un despojo. ¿Qué sería? El despojo es una persona que furtivamente y sin ningún derecho quita la posesión de un inmueble a la persona que sí tiene esa facultad o ese derecho adquirido. Uh-huh. Pero si el individuo es un inquilino y no se quiere salir, no hay despojo. Hay un incumplimiento de un contrato, pero no hay delito de despojo. Yo creo que sería importante que las personas tengan muy bien definido esta parte. El despojo siempre tiene que ser un acto furtivo, sin consentimiento del legítimo poseedor, y que este individuo delincuente invada, se meta al inmueble, cambie chapas, haga algún acto de posesión, irrumpiendo evidentemente el derecho que tiene la legítima persona. El despojo no se da sobre propiedad, se da sobre posesiones. A ver, doctor, aprovechando para que nos responda todas estas dudas, entonces, a ver, en esta situación, en este escenario que yo puse al inicio, si una persona, digamos, yo soy dueño de una casa y se la rento a una familia durante un año, termina el año, yo regreso y les digo, ¿saben qué? Pues ya sálganse, pero cuando llego resulta que ya cambiaron la chapa, que no se quieren salir, que incluso ya, no sé, construyeron algo ahí raro y no se van nada más porque no. ¿Eso no aplicaría como despojo? No es un despojo, Okay, es un incumplimiento de un contrato. Ok, mira lo que uno aprende. Entonces, esto no entra en en el concepto de despojo, pero todo lo demás que nos comentó sí. Así es. Es muy distinto que tú le entregues la posesión a una persona y se la prestes, puede ser un familiar, un amigo, un vecino, alguien desconocido. Se la prestas, se la rentas, se la dejas en comodato, cualquier figura que sea, siempre y cuando tú consientas, no hay despojo. ¿Dónde se da? Es cuando tú no consientes que una persona se mete a tu propiedad. Llegas un fin de semana de vacaciones y te encuentras que en tu casa ya hay un grupo de individuos viviendo, ya cambiaron chapas, ya se metieron al inmueble, llegas a tu oficina y tu oficina está invadida, llegas a un terreno y en el terreno ya están construyendo sin ninguna autorización. Eso es despojo. Ah, ok, que en ningún momento, ni por temas de amistad, ni por temas de renta, ni temas económicos, ni temas de nada, en ningún momento en el pasado esa persona tuvo permiso de estar ahí y llegas y a la brava ya construyeron algo o ya te invadieron. Es correcto. Por eso se habla que es un delito furtivo. Sí. Es una persona que ingresa a un inmueble por algún medio, violencia física, moral o incluso el engaño, porque te pueden engañar y llevarte de la mano a despojarte un inmueble. Ah, perfecto. Entonces, cualquier medio que lleva un engaño, un acto fraudulento o un acto de violencia, entonces sí puede generar evidentemente un despojo. Cuando lleva el consentimiento del poseedor o propietario,
claro que no hay despojo. Ok, mira, lo que son los términos de veras, lo que es la complejidad. Ok, las cifras, doctor Miguel Saucedo, ¿qué cifras hay en la Ciudad de México? ¿Qué tan común es esto que pasa en la capital del país? Pues mira, hablaban el año pasado, 2024, que hubo un volumen más o menos de 4,000 denuncias que se formularon en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México, por el delito de despojo, lo cual es un volumen muy alto Sí. y que ha ido incrementando año con año. No es un tema nuevo, el tema es histórico en México de los despojos y de las invasiones. Entonces, no ha existido realmente hoy un método con el cual se haya tratado de abatir este tipo de delito y menos pensar, evidentemente, eliminarlo al 100%. Hoy existen penas de 2 a 5 años de prisión para las personas que cometan este tipo de delito y se van a agravar siempre y cuando excedan de 5 personas o se dediquen ya en forma probada a cometer este tipo de ilícitos. Pero yo no creo que el tema de incrementar las sanciones sea la solución a este problema, Poncho. Yo creo que el problema está principalmente en la forma de ejecución. Tenemos la ley que es muy clara. Va a haber una sanción, va a haber una pena privativa de libertad para aquellos despojos que son en volumen mayor a 5 personas y que ahí sí no alcanzan libertad provisional bajo fianza. Tiene que haber prisión preventiva oficiosa. En consecuencia de todo ello, ¿por qué sigue habiendo despojos? Si hoy sí existen penas así. Evidentemente tenemos procedimientos muy lentos, actuales muy indolentes por parte de Fiscalía, por parte de los tribunales, para poder resolver este tipo de asuntos. Si tú ves las estadísticas que solamente se resuelve el 5% de los despojos en la Ciudad de México, realmente esa es la parte complicada. Es como cualquier otro tipo digo, en términos de impunidad. Alguien dice, ¿por qué sigue habiendo ladrones si robar es ilegal? Bueno, porque sigue habiendo despojos y se supone que son castigados con años de cárcel. El tema es la impunidad, ¿no? El tema es que en las autoridades hay cómplices, el tema es que no hay disposición. ¿Qué tiene que hacer entonces una víctima, alguien que sufre de este despojo y dice, ¿con quién acudo? Voy con un equipo de abogados, voy con las autoridades, me resigno, o lo que pasó hace unos días con la llamada abuelita vengadora o abuelita Señora sicaria que Carlota. dijo, exactamente, que dijo, pues yo lo hago por mano propia y ahora pues ella es la que cometió el crimen. ¿Qué tendría que hacer una persona a la que la despojan de su casa de esta manera? Claro, Poncho, fíjate que esa es muy interesante tu pregunta. Lo más importante, yo creo, es cuando una persona ya es despojada, es presentarse a las autoridades del Ministerio Público a denunciar, porque esto es un delito, definitivamente. Y el delito se tiene que hacer partícipe a la gente del Ministerio Público para que él haga, evidentemente, con la Fiscalía todas las acciones necesarias para que la Fiscalía asegure el inmueble, obtenga una retoma de posesión, el aseguramiento de la propiedad, incluso ir con el propio juez de control, que es una petición que se le hace al Ministerio Público, para que lleve a cabo este tipo de diligencia. Pero a mí me gustaría principalmente hablar con las personas, no tanto de qué hacer cuando ya fueron despojados. Tristemente es un problema. Me gustaría más que las personas se preparen y que no sean despojados. Porque si con este número que tenemos tan escandaloso y el poco resultado que da la propia fiscalía y las autoridades, por lo mismo que tú mencionas, hay mucha colusión, hay mucha ineptitud y desafortunadamente hay mucha burocracia, entonces mejor hay que protegerse. ¿Qué es lo más importante? No tener inmuebles vacíos. Ese es el elemento número uno. Tener por lo menos una cámara de seguridad, tener vigilado el inmueble. Si vas a salir de vacaciones, de fin de semana, si vas a ir a visitar unos amigos y no vas a estar varios días en tu casa, encárgalo a los vecinos o a otros familiares que estén vigilando tu propiedad, sea departamento, casa, terreno, oficina, nave industrial, lo que sea. El despojo no solamente se da en casas, se da incluso en naves industriales. Por eso es muy importante el efecto de la prevención más que el de la resolución cuando el problema ya se dio. Hay varios elementos. Es muy importante que las personas conozcan. Los invasores no son invasores porque no tienen casa donde vivir. Son grupos delincuenciales perfectamente estructurados, muy organizados, que están en contubernio con
notarios públicos, con despachos de abogados, con funcionarios del gobierno local o incluso del gobierno federal. Hay Archivo General de Notarías, están registros de la propiedad, donde han falsificado documentos, se presentan y elaboran juicios fraudulentos con documentos apócrifos para llegar a este elemento del despojo. El despojo no nada más es cómo tener posesión. La finalidad de los individuos que hacen este tipo de delitos es cómo hacerse ilegalmente de la propiedad del inmueble para después venderlo y obtener grandes ganancias. Porque desafortunadamente esto se ha generado históricamente incluso por grupos políticos para incluso financiar campañas políticas. No hablemos de este gobierno, yo que incluso esto es algo que lleva por lo menos 50 años viviéndose en México. Se ha encrudecido, se ha generado mayor volumen, porque hoy por hoy ya muchas personas se dan cuenta que si despojan, pueden pasar 4 o 5 meses o incluso 2 o 3 años en que accione algo la fiscalía o que el mismo propietario pueda ejercitar algún derecho. Esa es la parte que es más preocupante. Yo me iría más a la prevención, lejos de pensar ahorita en la solución de un problema. Es importante, pero no es lo más importante en este momento. Sí, claro, porque, ok, qué buena noticia que ahora el despojo, en lugar de, es un decir, en lugar de que se castigue ahora o sea, antes, no sé, 1 o De 2 2 a años, 5. ahora, hipotéticamente hablando, 50 años. Órale, qué padre. Pero eso no cambia el hecho de que haya gente coludida en las autoridades y que no castiguen a nadie, aun con las personas viviendo en esos lugares. Por cierto, doctor, ahorita hablábamos del caso de la señora Carlota N., conocida como Sí, la abuelita justiciera, y pues todavía ya en Chalco, en el Estado de México, se está llevando a cabo, o sea, se llevan a cabo las audiencias de ella, que ya es acusada de homicidio y tentativa de homicidio después de que disparó y asesinó a 2 integrantes de una familia que precisamente pues habrían invadido su casa. Y sí. ahorita nada más hablando de este caso, se pues está poniendo la posibilidad de que la señora Carlota pues vaya a prisión domiciliaria, se le conceda prisión domiciliaria por que Por tiene edad. un problema de diabetes. Pero es que estas son las cosas a las que luego la ciudadanía dice, pues es que ¿qué más hago si ya entraron a mi casa y ya fui a las autoridades y me dicen que no pueden hacer nada o me dicen que ahí después con calmita? Eh, es un tema, como tú dices, doctor Miguel, ok, lo ideal sería que no pasara y si sí pasa se castigue, pero en la vida real lo mejor es prevenir todo esto, ¿no? Mira, te puedo comentar casos tan tristes y tan crudos como el caso de unos clientes que tenemos actualmente que de escasos recursos económicos van a hospitalizarse por una cirugía, sufre desafortunadamente un percance dentro de la cirugía que se agrava más el problema y queda paralizada la persona y dura un año prácticamente fuera de su casa porque estaban en el hospital, la esposa, el hijo y el paciente. Cuando lo dan de alta y regresa a su casa está invadida. Claro. Y entonces tienes una persona discapacitada que duró un año tortuosamente atendido malamente en instituciones públicas, llega a su casa, está invadida, presenta una denuncia y no le han reintegrado su posesión. Y entonces está viviendo en casa de familiares. Imagínate, esta persona está enferma, pero ¿qué pasa por la mente de muchas personas que presentan este tipo de problemas? Entran en un grado de desesperación, que tienen a sus hijos en la calle, que tienen la familia, que no tienen dónde pasar una noche. Claro, no lo justifico el actuar de doña Carlota, pero sí entiendo la problemática de la desesperación de que alguien invada un inmueble tuyo, que te quite lo que tienes, que no te deje dormir en tu cama, Así que es. tome tu ropa, que tome tus trastes de comida, que tome todas tus cosas. Todo un esfuerzo de una vida, unos individuos delincuentes unidos en grupos delincuenciales, de la noche a la mañana, quitan todo lo que has trabajado en tu vida. Doctor Insisto, Miguel es un Saucedo, entendimiento, no es justificante, es entendimiento social solamente. Doctor Miguel Saucedo, muchísimas gracias, tiene toda la razón, tendremos que seguir dándole atención a este caso, prevenir y también exigir que haya castigo. Muchísimas gracias, doctor. Poncho, me da gusto saludarte. Un abrazo a Igualmente, todos. gracias. Vamos a un corte, amigos, ya volvemos. Enfoque para poner las cosas en claro con Poncho Gutiérrez.